Cuando José Smith y su hermano Hiram se dirigían a Carthage para enfrentar lo que ellos sabían que sería su inminente martirio, Hiram leyó estas palabras para consolar el corazón de su hermano. Tú has sido fiel, por tanto, serás fortalecido, aún hasta sentarte en el lugar que he preparado en las mansiones de mi Padre. Y ahora yo, Moroni, me despido hasta que nos encontremos ante el tribunal de Cristo. Ellos eran unos pocos versículos del capítulo 12 de Éter en el libro de Mormón. Antes de cerrar el libro, Hiram dobló la esquina de la hoja de la que había leído, marcándola como parte del testimonio sempiterno, por el cual esos dos hermanos estaban a punto de morir. Tengo en mi mano ese libro, el mismo ejemplar del que leyó Hiram, y aún se ve la misma esquina doblada de la página. Más tarde, cuando estaba en la cárcel de Carthage, José el profeta se volvió hacia los guardias que lo tenían cautivo y dio un poderoso testimonio de la autenticidad divina del libro de Mormón. Poco después, las pistolas y las balas acabarían con la vida de esos dos testadores. Como uno de los miles de elementos de mi propio testimonio de la divinidad del libro de Mormón, presento esto como una evidencia más de su veracidad. En esa, su más apremiante y última hora de necesidad, les pregunto a ustedes, ¿blasfemarían esos hombres ante Dios a seguir basando su vida, su honor y su propia búsqueda de la salvación eterna en un libro, y por ende en una iglesia y un ministerio que ellos habían inventado de la nada? Olvídense por un momento de que las esposas de ellos estaban a punto de convertirse en viudas y sus hijos a punto de ser huérfanos. Olvídense de que el pequeño grupo de sus seguidores quedarían sin casas, sin hogares y sin amigos, y que sus hijos dejarían huellas de sangre sobre ríos congelados y desoladas praderas. Olvídense que legiones perecerían y otras sobrevivirían para declarar a los cuatro confines de la tierra que sabían que el libro de Mormón y la iglesia que lo proclama son verdaderos. Descarten todo eso y díganme si esos dos hombres, al morir, se presentarían ante su juez eterno y citarían un libro y hallando solaz que no fuera la mismísima palabra de Dios. Y eso, por lo tanto, los indicaría como charlatanes e impostores. Ellos no lo harían. Estaban dispuestos a morir antes de negar el origen divino y la veracidad eterna del libro de Mormón. Por 169 años, este libro ha sido examinado y atacado, denegado y fragmentado, bajo el escrutinio y la crítica, quizás como ningún otro libro de la historia religiosa moderna, incluso quizás como ningún otro libro en la historia de la religión, pero todavía permanece firme. Han surgido fallidas teorías sobre sus orígenes que se han repetido y han desaparecido. Desde Ethan Smith hasta Solomon Spaulding, desde obsesivos paranoicos hasta genios muy astutos. Pero ninguna de esas francamente patéticas respuestas sobre el libro ha prevalecido jamás a las pruebas, porque no hay ninguna otra respuesta como la que dio José, que era un joven traductor indocto.
En ese aspecto me uno a mi propio bisabuelo, que simplemente dijo lo suficiente. Ningún hombre inicuo podría haber escrito un libro como este, y ningún hombre bueno lo escribiría, a menos que fuera verdad, y que Dios le hubiera mandado hacerlo. Testifico que nadie puede llegar a la fe cabal en esta obra de los últimos días, ni por consecuencia hallar la medida plena de paz y consuelo en nuestros días, sino hasta que acepte la divinidad del Libro de Mormón y del Señor Jesucristo, de quien éste testifica. Si alguien fuera tan insensato, o se le hubiera guiado indebidamente al punto de rechazar las 42 páginas de un texto previamente desconocido, repleto de complejidad literaria y semita, sin intentar sinceramente hallar una explicación del origen de esas páginas, en especial sin tomar en cuenta el poderoso testimonio de Jesucristo y el impacto espiritual tan profundo que ese testimonio ha tenido en los que hoy ascienden a millones de lectores. Entonces, ese alguien, escogido o no, ha sido engañado. Y al dejar esta iglesia, debe enfrentar por encima, por debajo o a los lados ese Libro de Mormón para poder salir. En ese sentido, el libro se parece a lo que se dijo de Cristo, que era piedra de tropiezo y roca de escándalo, una barrera en el camino de los que no desean creer en esta obra. Testigos, incluso testigos que llegaron a ser hostiles contra José, testificaron hasta la muerte que habían visto un ángel y que habían tomado las planchas con sus manos y dijeron: las planchas se nos han mostrado por el poder de Dios y no por el de ningún hombre. Y afirmaron: sabemos con certeza que la obra es verdadera. Ahora bien, no navegué con el hermano de Jared cuando cruzó el océano, ni cuando se asentó en el Nuevo Mundo. No escuché al rey Benjamín decir ese sermón angelical. No prediqué con Alma ni Amulek, ni fui testigo de la muerte en la hoguera de los inocentes que creyeron. No estuve en medio de la multitud de nefitas que tocaron las heridas del Señor resucitado, ni lloré con Mormón ni con Moroni por la destrucción de toda una civilización. Pero mi testimonio de este registro y de la paz que trae al corazón humano es tan vinculante y claro como fue el testimonio de ellos. Al igual que ellos, doy mi nombre al mundo para testificar al mundo lo que he visto. Al igual que ellos, no miento, pues Dios es mi testigo. Pido que mi testimonio del Libro de Mormón y todo lo que ello implica, que comparto aquí bajo mi propio juramento y oficio, sea registrado por los hombres en la tierra y los ángeles en el cielo. Espero tener algunos años más en mis últimos días, pero los tenga o no, quiero que quede absolutamente claro, cuando esté ante el tribunal del juicio de Dios, que he declarado al mundo, con el lenguaje más directo que puedo expresar, que el Libro de Mormón es verdadero, que salió a la luz de la forma en que José dijo que salió, y fue dado para traer felicidad y esperanza a los fieles durante las tribulaciones de estos últimos días. Mi testimonio hace eco al de Nefi, quien escribió parte del libro en sus últimos días. Y dijo: escuchad estas palabras y creed en Cristo. Y si no creéis en estas palabras, creed en Cristo. Y si creéis en Cristo, creeréis en estas palabras, porque son las palabras de Cristo. Y enseñan a todos los hombres
que deben hacer lo bueno. Y si no son las palabras de Cristo, juzgad, porque en el postrer día Cristo os manifestará con poder y gran gloria, que son sus palabras. Hermanos y hermanas, Dios siempre brinda seguridad para el alma, y con el Libro de Mormón también lo ha hecho en nuestra época. Recuerden estas declaraciones del mismo Jesús. El que atesore mi palabra no será engañado. Entonces, en los últimos días, no desfallecerá el corazón ni la fe de ustedes. De esto testifico fervientemente en el nombre de Jesucristo. Amén.